Hola amigos, gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio de Heritage Experience. El programa nace con la idea de poder comunicar y de poder transmitir a ustedes algunos de los valores necesarios, pertinentes y adecuados para buscar la verdadera transformación, para buscar un propósito en la vida y dejar el éxito atrás, buscando realmente la identidad del ser, nuestro propósito eterno. Y es así como nace la idea de este podcast de Heritage Experience. Esperemos que que sea el primero de nuestros capítulos, sea el comienzo de una gran amistad entre ustedes y nosotros. Bueno, hoy quisiéramos tocar un tema muy especial. De hecho, lo hemos titulado ¿Se puede operar la felicidad? ¿Y por qué? Bueno, nosotros estamos viviendo en estos momentos una época donde realmente los cambios estéticos se muestran aceleradamente, donde hay una búsqueda insaciable de la felicidad en la apariencia física y estamos dejando atrás el ser, los verdaderos valores, lo principal, aquello que nos va a dar la oportunidad de entendernos, de entregarnos, pero sobre todo de amarnos. Vemos cirugías estéticas, procedimientos mínimamente invasivos, suplementos, aplicaciones de edición de imágenes y redes sociales que nos prometen una mejor versión de nosotros mismos. Pero la pregunta que surge con todo esto es, ¿somos realmente felices? Y para eso traigo hoy a un amigo muy querido, una persona que respeto, que quiero, que admiro, Pablo Quiroz, que está con nosotros. Pablito, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme a tu primera sesión del podcast y es para mí un honor poderles acompañar este día. Pablito, en 30 segundos, ¿quién es Pablo Quiroz? Para que nuestra audiencia te conozca. Bueno, desde hace 20 años asisto a la iglesia Vida Abundante Coronado. Estoy sirviendo en el área de discipulado en Bases del Discípulo. Es un curso que afirma las bases de la fe en el discipulado y también soy un fiel seguidor de la apologética cristiana, que es básicamente la defensa de la fe. Y un hijo de Dios, sin duda. Y un hijo de Dios, sin duda. Sí. Bueno, hoy vamos a conversar sobre una cuestión que, como les decía, pero que no es únicamente para creyentes, toca a creyentes y a no creyentes. Y partamos de esta premisa. ¿Puede la transformación física producir verdadera felicidad o existe una dimensión más profunda de la identidad humana que ninguna cirugía, dieta o rutina de ejercicios puede alcanzar? He presentado y he realizado algunos estudios, ¿verdad? En las redes sociales, en internet, y vemos cómo la gente se publicita y cómo hay competencia para verse o más delgado o más voluptuoso o con los labios de una forma y demás. Algunos estudios internacionales muestran que la insatisfacción personal afecta a una gran parte de la población. Diversas investigaciones he estado encontrando demuestra que los 60 y 80% de las personas manifiestan algún grado de inconformidad con su apariencia física. Pablito, muchas personas recurren a cirugías estéticas, rutinas intensas de gimnasio, transformaciones físicas, buscando sentirse más felices. Desde la apologética cristiana, ¿por qué crees que el ser humano suele buscar en la apariencia exterior algo que en realidad parece ser una necesidad profunda del alma? Creo que ese dato de ese 60 y 80% de personas que manifiestan un grado de inconformidad en su apariencia física no es solo un dato de mercado ni estudio. Considero que es un diagnóstico general. Si esas 80 o 60%, 80% de personas sienten una gran insatisfacción en su cuerpo, en una era de la información donde nunca habíamos tenido tantísimas herramientas tecnológicas para ajustar aplicaciones que nos pueden medir la cantidad de calorías que comemos, la cantidad de ejercicios que hacemos, es más un reflejo de que el problema no es estético, sino es algo más profundo. Hay un pensador muy agudo del último siglo y su nombre es Timothy Keller. En un libro que él escribió que se llama ¿Es razonable creer en Dios?, dice algo muy interesante. Todo ser humano, sin excepción, tiene que encontrar algo que justifique su existencia y la mantenga a distancia del miedo a no ser más que un holgazán. Todos necesitamos responder la misma pregunta: ¿cuánto valor tengo?
Y la cultura moderna ha canalizado esa pregunta hacia el espejo y los likes que nos pueden entregar las redes sociales o la validación externa. La razón apologética es esta, Juan Carlos. El ser humano fue creado con una necesidad real de valor, de sentido y de pertenencia. Y esto no es un signo de debilidad, es un diseño perfecto, es un diseño divino. Génesis 1:27 nos dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que llevamos inscrita una dignidad que necesita ser reconocida. El problema es cuando intentamos obtener esa confirmación a través de nuestro cuerpo. Le estamos pidiendo al espejo o la opinión externa, los likes de las personas en redes sociales, algo que solo el creador puede darnos. Y ese valor y sentido y esa pertenencia solo la puede dar el creador. Hay un pensador cristiano que fue en algún momento ateo. Su nombre es C.S. Lewis. Y un libro que se llama Mero Cristianismo lo ilustra con una analogía altamente brillante. Dice que si Dios diseñó la máquina humana para funcionar con él como combustible, no puede ser que un motor que intente funcionar con agua en vez de gasolina. Eso no significa que el motor se esté liberando, simplemente se rompe. Lo que vemos en la crisis de una imagen corporal masiva es exactamente eso, Juan Carlos. Una generación que busca una apariencia, un significado para el cual no hemos sido diseñados. Y es que el concepto de belleza, Pablo, es tan subjetivo, y ahora veíamos algunas imágenes. El concepto de belleza que tenía Picasso es totalmente diferente al que tenía Monet. El concepto de belleza de Van Gogh va contra el de Caravaggio, el de Da Vinci contra el de Picasso, y así veremos tantos gustos y tantas ideas reales de la que es belleza. Sin embargo, los medios publicitarios, las redes sociales, nos tratan de cargar con una imagen idealizada de lo que es la belleza. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. Es posible que junto con este crecimiento aparezcan preocupaciones importantes. Los trastornos de imagen corporal, los trastornos alimenticios, la ansiedad, la depresión relacionada con la apariencia, pero sobre todo con esa presión social para tratar de alcanzar o enmarcarse en un facto, en un cuadro propiamente. Paradójicamente, mientras más opciones tenemos de modificar nuestro aspecto, más surge y crece esa sensación de que no somos lo suficientemente atractivos, que no cumplimos los estándares. Entonces eso me llega a pensar, vivimos en una cultura donde la imagen personal es una medida de aceptación y de valoración. Te pregunto, ¿cómo puede un creyente distinguir entre el cuidado saludable del cuerpo, que Pablo nos dice, ¿verdad? Que somos templos del Espíritu Santo y que hay que cuidarlo, y la búsqueda de identidad o propósito a través de la apariencia física? Es una pregunta altamente interesante y creo que la distinción clave no está en lo que haces con tu cuerpo, sino en por qué lo haces y qué esperas de ello. De nuevo, Keller, en otro libro que se llama Dioses que fallan, tiene un principio que me parece sumamente interesante. Dice que lo que usemos para construir nuestra identidad y encontrar nuestro valor se convierte en nuestro Dios. Y esos dioses falsos no nos dan la libertad, al contrario, nos esclavizan. Entonces la pregunta que cada persona debería de hacerse, la que yo debería hacerme hoy, es ¿qué le estoy pidiendo a esto? ¿Qué le estoy pidiendo a mi cuerpo que solo Dios puede darme? Y esto es algo muy interesante. En la cultura de Mesopotamia, en la cultura egipcia, vemos que los dioses eran algo inalcanzable y el ser humano fue hecho simplemente como servil, como un esclavo. Dios es el único que toma al ser humano y lo hace a su imagen y semejanza. Si haces ejercicio porque quieres cuidar de tu salud, porque tienes disciplina o porque disfrutas de tu cuerpo como un regalo, eso se llama mayordomía. Pero si la ausencia de ejercicio te produce un pánico, ansiedad, si un comentario sobre el peso que tú tienes te destruye, si cada cumpleaños que pasa te aterra porque se acerca la vejez o porque nos vienen persiguiendo los años, ahí el cuerpo dejó de ser un instrumento y se convirtió en un ídolo. Y los ídolos, como dice Keller, siempre fallan. El dato que mencionas es sumamente revelador. Más opciones para cambiar el cuerpo,
es igual a más insatisfacción. Esto no puede ser una coincidencia estadística. Es simplemente la evidencia de que estamos intentando resolver con un bisturí, con Botox o ácido hialurónico, algo que requiere una respuesta diferente. Instagram, TikTok, los estándares de belleza que convirtieron la identidad de una persona en una actuación constante. No funciona. Keller lo llama exactamente eso. La identidad y el valor de un individuo suelen estar en la función de sus capacidades y sus éxitos. Y el resultado de una ansiedad estructural: nunca eres suficiente atractivo, joven o exitoso. Wow. Recuerden, amigos, estamos en The Heritage Experience. Este es nuestro primer episodio y queremos que nos acompañen y aprendamos juntos. Esperamos escuchar de ustedes y saber. Y hoy estamos con este tema tan importante, tan interesante. ¿Se puede operar la felicidad? Bueno, Pablo, y ahora que decías eso, surgen más preguntas, ¿verdad? ¿Es posible que con tantos cambios, con tanta atención a la figura, a la apariencia, estemos tratando de encubrir algún tema más profundo, más emocional, más interno? ¿Puede un cuerpo perfecto sanar heridas de otro tipo que se han venido arrastrando durante mucho tiempo? ¿Dónde termina el legítimo cuidado personal y dónde comienza la búsqueda desesperada de validación? Son preguntas que se hacen y vemos historias de muchas personas que por el bullying o el cyberbullying, como dicen, han terminado en suicidios, precisamente por no encajar en esa figura. Y eso me llega a preguntarte, después de alcanzar esos cambios físicos significativos, muchas personas experimentan una gran satisfacción, la vigorexia, por ejemplo, ¿verdad? Pero un vacío interior. ¿Cómo lo explicarías desde el Evangelio? ¿Dónde puedo encontrar una identidad y una plenitud que no dependan del espejo, ni la edad, ni de la aprobación de los demás? Es algo muy interesante y yo creo que deberíamos, antes de pasar al Evangelio, empezar con una pregunta. ¿Puede una cirugía corregir mi inseguridad emocional? Lo que la fe cristiana aporta, Juan Carlos, es un diagnóstico más preciso. El problema no es el cuerpo, es lo que estamos pidiendo al cuerpo, y eso tiene un nombre teológico: una identidad mal fundamentada. Recuerdo, antes de abordar tu pregunta, recuerdo alguna vez que ingresé por la iglesia y alguien al final, a la salida, me dijo: brother, una pregunta, ¿por qué vos sos tan bombeta? Y esa pregunta me afectó. Me la llevé para la casa, la guardé y durante la semana la procesé. La semana siguiente que llegué a la iglesia no saludé a nadie. Me reflejé en el piso y procuré no saludar, no hablar con nadie. Entré, salí rápido. Y luego de esas 2 semanas que tuve con esa idea saltándome en la cabeza, en una conversación con Dios, Él me dijo: yo te creé así, de esta forma te hice, esa es tu identidad. Entonces aquella idea que en algún momento se sentó en mi cabeza, salió porque mi identidad no está basada en lo que yo pienso o en lo que otras personas piensan o lo que otros puedan decir, sino en la imagen que Dios ha hecho en mí. Respondiendo a esto, creo que hay algo que se llama el individualismo expresivo moderno, y es una filosofía que dice que dentro de ti hay un yo auténtico, exprésalo sin importar lo que nadie piense. Suena liberador, pero tiene 3 problemas fatales. Es incoherente. Si la identidad son tus deseos internos, ¿cuáles escoges? Freud, otro ateo, el padre del psicoanálisis, dice y él describe que en el interior humano como un caos insociable de deseos que contradicen entre sí. El yo que buscamos expresar no es uno solo, son muchos, y muchos de ellos se destruirían mutuamente. Pablo lo dice en el Evangelio: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Segundo, es ilusoria. Nuestra cultura dice: no necesitas la aprobación de nadie, pero eso es biológica y psicológicamente imposible. Todos necesitamos que alguien externo nos diga que tenemos algo de valor. Por eso la satisfacción postoperatoria es temporal. El espejo puede cambiar, pero si nadie valioso te dice que importas, ese vacío va a regresar nuevamente a tu vida.
Jean Pascal, un famoso matemático francés, decía que dentro del ser humano existe un vacío que solamente puede ser llenado por la persona de Jesucristo. Y el tercer problema que existe con el individualismo es que es devastador. La identidad basada en una apariencia supone que todo el peso del éxito y del fracaso sobre el individuo solo. Si envejeces, perdiste. Si engordas, perdiste. No hay gracia, no hay redención, solo una actuación permanente, una máscara que va a estar frente de nosotros. La diferencia entre la felicidad y el gozo que menciona la pregunta es que depende de las circunstancias externas, de cómo me veo, cómo lo logré, qué he realizado, cómo me ven. El gozo cristiano tiene un ancla diferente. No depende del espejo ni del mercado. Depende de la identidad que fue declarada antes de que naciera. Según Jeremías 1:5 dice que antes de formarte en el vientre ya te había elegido y antes de que nacieras ya te había apartado. Es claro que lo que se busca con esos cambios estéticos, ¿verdad? Es una aceptación, es el poder incurrir dentro de una moda, pero también dentro de un círculo social que se ha dado mucho a eso. Vemos a las mujeres cuando van a comer y se sirven un pedazo de pizza y se comen apenas la esquina, dejan el resto y es el cuerpo el que está pagando el precio. Pablito, si tuviésemos que darle a la juventud actual algún consejo sobre la búsqueda de esa identidad que hoy están buscando en lo externo, ¿cuál sería? A esas personas yo les diría o empezaría diciéndoles que el vacío que sienten no es una evidencia de debilidad, es evidencia de que están buscando algo real. El problema no es que se quiera valor, pertenencia, identidad. Eso es profundamente humano. El problema es en la dirección en la cual lo buscamos. Agustín de Hipona, uno de los primeros pensadores cristianos, dijo que hace siglos una frase que aún no ha envejecido y no ha pasado de moda. Dice, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El vacío no es accidental, el vacío es funcional. Está diseñado para señalar hacia algo que la cirugía, el gimnasio y la aprobación de las redes sociales no me pueden dar. El evangelio tiene una propuesta radicalmente diferente a todo lo que la cultura, las redes sociales ofrecen. La cultura nos dice, constrúyete a ti mismo. El evangelio dice, recibe quién eres. La cultura nos dice, tu valor depende de lo que tú logres. Pero el evangelio nos dice que tu valor fue declarado antes de que hicieras algo. Efesios 2:10 usa una palabra griega extraordinaria, Juan Carlos. Esa palabra es poiema, perdón. La etimología de esa palabra es de donde nace la palabra que actualmente nosotros utilizamos como poema. Dice el Evangelio en Efesios 2:10, somos poiema, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otras palabras, tú no eres un accidente del universo, no eres polvo de estrellas, no eres un producto de la selección natural. Eres la obra maestra, el poema de un creador que te conocía antes de que nacieras, Jeremías 1:5, que declaró tu valor antes que lo ganases, Juan 1:12, y que te ama con un amor que no fluctúa con tu peso, ni con tu edad, ni cómo te ves frente al espejo, Jeremías 31:3. Carlos Erazo, en un libro Sígueme, un escritor dice y lo plantea de una forma muy directa. Si eres un seguidor de Jesús, tu identidad principal es que eres alguien creado por un Dios que te ama, hecho a su imagen y semejanza. Entonces yo cerraría diciéndole a esa persona con algo como esto. Está bien cuidar de tu cuerpo. Es parte de quién eres. Es tu identidad también. Es un regalo de Dios. Pero cuando le pedimos al espejo lo que solo Dios puede darnos, la satisfacción siempre va a ser temporal. No porque seas insuficiente, sino porque estás poniendo la gasolina equivocada en un motor diseñado para otra cosa. La identidad que Cristo te ofrece no puede quitarla ni la edad, no puede destruirla el rechazo, no puede destruirla las redes sociales, no puede marchitarle el tiempo. Es la única que sobrevive al espejo y que es eterna. Wow, wow. Y es que efectivamente tal vez tenemos un concepto errado.
no está mal en cuidar el cuerpo. De hecho, debemos de hacerlo. El problema es cuando buscamos en la apariencia física algo que solo el alma sabe encontrar. No se trata de lo que está afuera, sino de lo que vamos generando por dentro. No se trata del árbol, sino de la semilla que fluctúa. Quizás el problema no es que queramos vernos mejor, sino es esperar que el espejo nos devuelva algo que solamente el alma puede encontrar. Un libro no se juzga por su portada. Puedes tener una portada muy hermosa y páginas en blanco adentro. Lo que hace un libro verdaderamente extraordinario es su contenido, es lo que está adentro. Y eso es lo que nosotros como seres humanos tenemos que buscar. Nuestra verdad, nuestra felicidad no está en lo que exteriorizamos. No está en un cuerpo musculoso, no está en una cintura pequeña, no está en unos labios más voluptuosos, no está en verse fit. Porque muchas veces entrenamos el cuerpo, pero olvidamos entrenar el alma. Y hay que entrenar el alma para poder estar fuertes en los momentos de duda, cuando los músculos no son suficientes, cuando la apariencia no sirve, sino que la transparencia de quién eres, tu verdadera identidad en Cristo, es la que te prepara para enfrentar los embates de la vida. Pablito, muchísimas gracias por acompañarnos. De veras que sí, agradecidísimos. Sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro. Y pues empezar este primer episodio contigo ha sido increíble. No sé si querés despedirte de nuestra audiencia y saber que te tendremos en otros programas próximamente. Pues para mí ha sido un gran honor y una experiencia también muy grata. Muchísimas gracias por observar el podcast y les invito para el segundo episodio que sé de antemano va a estar buenísimo. No se lo pierden. Gracias amigos por estar aquí en The Heritage Experience. Heritage significa salvado y fuimos salvados para transformar. Hasta la próxima.